Ya Sí, entonces vuelvo acá, compartir pantalla y bueno, entonces como les decía, la historia en predicción de preeclampsia, la historia de milagros que vamos a mirar al final qué pasó con ella. Bueno, como todos conocemos y hemos hablado aquí en el departamento, hay muchos proyectos que hemos hecho en trabajo de investigación en el departamento, en un tema que es tan fascinante como la preeclampsia. Definitivamente es un síndrome de etiología multifactorial asociado con disfunción endotelial, que es el daño predominante en este tipo de pacientes que están complicadas, que usualmente se manifiesta a partir de la segunda mitad del embarazo y se asocia a una importante morbimortalidad tanto materna como perinatal, y perinatal pues asociada a la prematurez extrema. Como todos conocemos, hace parte de la famosa tríada letal, junto con hemorragia, trastornos hipertensivos y sepsis, y de hecho, en algunos momentos en Latinoamérica y en Colombia ha sido la primera causa de mortalidad materna. Es una complicación muy frecuente en el embarazo, más o menos del 5 al 10%, es la segunda causa de muerte materna a nivel mundial y también es una causa importante de morbilidad materna extrema. En cuanto a la fisiopatología de la preeclampsia, tenemos pues una cantidad de teorías y creo que todos estamos trabajando en tratar de entender un poco la preeclampsia desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista genético, de estrés oxidativo, de lo que tiene que ver con factores angiogénicos y antiangiogénicos, de problemas en la placenta que finalmente se manifiesta también en otros órganos. Pero al final de todo esto, uno vuelve como a los conceptos y yo creo que es como el mensaje de hoy. Muchas de las cosas que sabíamos en obstetricia hace unos años y que habíamos abandonado los conceptos vuelven a aparecer, como este concepto, por ejemplo, del doctor Cibaya, quien admiro profundamente y a quien tuvimos la oportunidad de tener aquí en Bucaramanga y me siento muy orgullosa por ello. Alguna vez dijo en unos artículos esta frase: definitivamente la preeclampsia es un fallo en la invasión trofoblástica en cuyo origen se sitúa la mala adaptación inmune del lecho materno a la penetración de los tejidos fetales y ovulares cargados de antígenos de origen paterno. Y yo me atrevería hoy a decir que quizá este es el problema básico en preeclampsia, del cual, como vamos a ver más adelante, se generan otra cantidad de situaciones que vienen derivadas de esta maladaptación inmune, porque como ustedes saben claramente, el feto es un trasplante, es un semialoinjerto, donde tenemos la mitad de antígenos paternos, y para que realmente seamos capaces, nuestro organismo sea capaz de tolerar ese trasplante de un ser dentro de nuestro cuerpo, cuya barrera es la placenta, pues debe haber una adaptación inmune que permita, una modulación inmune que permita este proceso. Y me gusta esta gráfica que plantea este escrito del doctor Herraiz en relación con el cribado combinado del primer trimestre de preeclampsia, porque parte de esa premisa que nos enseñó alguna vez el doctor Cibay de la mala adaptación feto-materna, que viene pues asociada a toda la cantidad de fenómenos de hipoxia placentaria, implantación superficial de la placenta, desequilibrio angiogénico, antiangiogénico, y que se asocia a muchos factores, tanto maternos como fetales y de la placenta, que terminan pues en mayor disfunción endotelial, con compromiso materno y con compromiso fetal. Y también parto de un artículo del doctor Cibay cuando empezó a hablar también sobre preeclampsia y preeclampsia típica, de que la preeclampsia aparte es un gran reto clínico porque tiene una gran variabilidad y vemos muchas pacientes que tienen múltiples compromisos de su sistema en relación con la aparición de hipertensión alta, muy alta, incluso tenemos la famosa preeclampsia típica donde la presión es normal, o pacientes cuyos los síntomas son lo predominante, los famosos síntomas premonitorios de preeclampsia, como el dolor epigástrico, alteraciones del sistema nervioso, sangrado, náuseas o vómito, o en otras donde definitivamente tenemos un GEL, un síndrome donde tenemos hemólisis, fibrinolisis, con falla renal, coagulación intramuscular diseminada, trombocitopenia, y hay un fenómeno interesante en preeclampsia que lo coloco aquí en rojo, porque finalmente en lo que he estudiado de preeclampsia y lo que ve uno en las pacientes, pienso que hay que volver a retomar el concepto de la permeabilidad capilar. Y es esa paciente que empieza a hacer esa ganancia excesiva de peso, el edema, el típico edema, que en nuestra época, cuando yo fui estudiante, era el síntoma cardinal de la preeclampsia, luego lo quitaron y yo quiero volver a ponerlo de moda porque, como vamos a ver más adelante, la gran mayoría de pacientes nos permiten darnos cuenta de que está saliéndose del curso normal del embarazo, muchas veces por el síndrome de fuga capilar, que se manifiesta por ganancia
excesiva de peso en relación con las metas. Y así como es importante la clasificación en relación con los 4 tipos de trastornos hipertensivos, hipertensión crónica, preeclampsia, hipertensión gestacional o preeclampsia agregada hipertensión crónica, tal vez lo que es más impactante en preeclampsia es poder separarla en estos 2 grandes grupos, la preeclampsia temprana y la preeclampsia tardía, porque vamos a ver, y muchos conocemos, que definitivamente prácticamente es como si fueran 2 enfermedades completamente diferentes. La una, más o menos con un límite que va desde la semana 34 a 32 para hablar de preeclampsia temprana, o la preeclampsia tardía, que sería la que va de ahí en adelante. Algunos ya también clasifican en preeclampsia temprana antes de la 34, o peritérmino o pretérmino de la 34 a la 37 y ya término de la 37 en adelante. Pero digamos que si conservamos esta diferenciación como típica de preeclampsia temprana y tardía, encontramos una gran variabilidad en donde encontramos cuadros de preeclampsia pura asociada a lesiones maternas. Al otro extremo teníamos los pacientes con restricción de crecimiento intrauterino, y en un grupo intermedio aquellas que combinan ambos tipos de patologías, y que vamos a entender más adelante con una gráfica de un artículo muy interesante. Y esto me parece fundamental, reconocer la diferencia entre preeclampsia precoz, que la mayoría de las veces se asocia a restricción de crecimiento intrauterino. Hay manifestaciones tanto maternas como fetales, ocurre antes de la semana 34, y cuya fisiopatología definitivamente es una hipoperfusión placentaria severa, que obviamente afecta también al feto. Y la preeclampsia tardía, que en general no se asocia a RCIU, es más, son fetos grandecitos y gordos muchas veces, donde definitivamente el problema es una predisposición materna, y se ensaña básicamente clínicamente en la mamá. Y en esa predisposición materna se habla de un daño endotelial materno pregestacional en un grupo de pacientes que vamos a ver más adelante. Y que claramente también causa mucha mortalidad, porque aunque entre comillas es más benigna, se presenta más tardíamente, es más fácil de hacer un manejo, porque la finalización del embarazo sería la curación de esto. Por ser un evento que se presenta muchas más veces, obviamente puede complicar muchas más vidas, llevarse muchas más vidas. Y en este espectro incluso ya hay autores que le dan nombre a la preeclampsia precoz y le dicen preeclampsia placentaria, y a la preeclampsia tardía y se le dice preeclampsia materna, como para hacer la diferenciación clásica de la etiopatogenia, que es completamente diferente. Y realmente alguna vez encontré esta tabla en este escrito del grupo de España del doctor Herraiz, y me sorprendí porque decía, ¿cómo así? Yo siempre percibo a las gorditas en el control prenatal inicial, que son las que uno sabe claramente que van a hacer preeclampsia, pero aquí me presenta un concepto diferente, que yo invito a mis colegas a que lo miren en sus pacientes que tienen hospitalizadas, y que realmente es muy real, que aparece en este artículo del doctor Herraiz, y que nos muestra 2 fenotipos completamente diferentes entre preeclampsia tardía y precoz, en relación con la frecuencia. De cada 10 preeclampsias, más o menos 8 van a ser tardías y 2 van a ser tempranas, o sea, de mayor incidencia, pero mayor morbilidad, como lo vemos aquí. Y miren esto tan interesante, en relación con la madre, en la preeclampsia tardía tenemos en general un índice de masa corporal alto, con una situación hemodinámica compensatoria, un gasto cardíaco alto, una resistencia vascular sistémica disminuida. Y estas son las típicas pacientes del famoso síndrome metabólico, gorditas, con índice de masa corporal alto, o que incluso puede que no estén todavía tan gorditas, pero cuando uno ve el contexto familiar, a la mamá, a la hermana, son familias con síndrome metabólico, y que probablemente ellas también van a posteriormente a debutar con el mismo. Mientras que en la preeclampsia precoz encontramos pacientes frecuentemente con índice de masa corporal normal o bajo, delgadas, con una situación hemodinámica completamente diferente, un gasto cardíaco bajo, una resistencia vascular sistémica aumentada. Y los invito a que ustedes miren esto en las pacientes que tenemos hospitalizadas frecuentemente en el piso 11, incluso ya desembarazadas. De tal modo de que yo les decía a mis alumnos, hay que tenerle tanto respeto a las pacientes que nos llegan con gorditas al control prenatal, porque claramente todos saben que tiene un riesgo de preeclampsia tardía, pero no nos podemos olvidar de las pacientes delgadas, que probablemente no van a ser una tardía, pero que pueden tener alguna enfermedad que desconozcan, alguna enfermedad autoinmune,
y que aún teniendo un índice de masa corporal bajo, van a hacer una preeclampsia que la mayoría de las veces va a ser temprana, con gran compromiso materno y fetal. El feto, como sabemos, en la preeclampsia tardía es de peso normal o incluso son gorditos, mientras que en la preeclampsia precoz frecuentemente se asocia a restricción del crecimiento intrauterino. La placenta también es una placenta grande en la preeclampsia tardía y es una placenta pequeña en la preeclampsia precoz. Y en relación con las arterias uterinas, claramente quizá es como la diferencia más grande que explica todo el cuadro, porque en la preeclampsia tardía usualmente encontramos Doppler de arterias uterinas normal, con ausencia de Notch, mientras que en la preeclampsia precoz encontramos definitivamente la mayoría de las veces resistencias aumentadas, las cuales podemos evaluar a través del examen del Doppler de arterias uterinas, que es una herramienta muy valiosa, como vamos a ver hoy. En preeclampsia tardía el gran problema es predicción, porque es muy difícil predecir, porque ustedes ven que normalmente las uterinas son normales, muy poco en relación con factores angiogénicos y antiangiogénicos para predicción, mientras que en preeclampsia precoz, pues la ventaja que tenemos respecto a esta patología es que usualmente tenemos alteraciones que permiten hacer una predicción desde el primer trimestre del embarazo. Y la recurrencia en preeclampsia precoz, que es muy alto el riesgo, mientras que en preeclampsia tardía es un poco menor. Sin que no les diga que hay pacientes que siendo obesas pueden tener una enfermedad autoinmune de base y finalmente terminen comportándose y haciendo una preeclampsia precoz, porque eso también puede ocurrir. Y esto queda claramente explicado en este artículo que también me parece muy interesante de la doctora Staff, donde también nos presenta, nos redefine la preeclampsia y nos habla de, comenzamos con unas pacientes con una función endotelial inflamatoria materna pregestacional anormal, que son estas típicas pacientes gorditas con síndrome metabólico, que usualmente hacen placentación normal, por tanto, la disfunción es sobre todo materna y terminan haciendo preeclampsia materna sin restricción. O partimos de otro grupo de pacientes que son sanas, entre comillas, no tienen daño endotelial materno pregestacional, un índice, como decía, normal o bajo, de las flaquitas que vemos en nuestro medio, adolescentes muchas de ellas, en donde tenemos dos posibilidades. Donde haya una pobre placentación que lleve, como vimos en las anteriores gráficas, a un estrés oxidativo de la placenta, pero con un endotelio materno normal que terminarán únicamente en restricción sin preeclampsia, o otro grupo que también tienen pobre placentación, donde hay estrés oxidativo de la placenta, una disfunción endotelial inflamatoria materna, ahí durante el embarazo, donde encontramos que la típica marcadores son los factores angiogénicos y antiangiogénicos, y terminan haciendo preeclampsia placentaria mezclada con restricción. Yo creo que este artículo tal vez nos cambió a todos el chip de lo que tiene que ver con redefiniéndonos la preeclampsia en estos tres grupos que vemos acá: disfunción endotelial materna pregestacional, placentación defectuosa, disfunción endotelial materna gestacional y los cuadros que vamos a encontrar en estas pacientes. Pero ya entrando en el tema de predicción de preeclampsia, vamos a tener tres marcadores para predecir preeclampsia. Y básicamente vamos a ver que hay muchas cosas que tienen que ver con la salud materna, con las bacterias uterinas y con los biomarcadores o factores angiogénicos y antiangiogénicos que nos permitirán hacer esa diferenciación y esa predicción. Pero antes de hablar de eso, yo quiero detenerme en un punto importante y sobre todo que están aquí también nuestros internos. Voy a correr aquí un poquito. Nuestros internos, y que para predecir preeclampsia lo primero que hay que hacer es enseñarle a nuestros alumnos que se van al rural, enseñarles que la detección del riesgo de preeclampsia se puede hacer desde la primera consulta de control prenatal. Y es allí donde está la clave, porque si el médico general conoce, tiene esta idea de la predicción de preeclampsia en el primer trimestre, conoce los marcadores los de riesgo alto y moderado, conoce que existe un medicamento para poder mejorar ese espectro, para poder prevenir esa patología, claramente estamos ganándole la batalla desde muy temprano a la preeclampsia. Y básicamente lo que decimos a través de este modelo biopsicosocial es que las condiciones que causan morbimortalidad materna y perinatal se pueden predecir desde la primera consulta de control prenatal y son susceptibles de intervención con el fin de poder disminuir la probabilidad de que ocurran. Y ahí es cuando viene mi amor por el modelo biopsicosocial, cuando conozco a través de Comeva este modelo, porque lo tienen sistematizado, y escuché al doctor Herrera a través del modelo biopsicosocial diciendo eso: oiga,
Las principales causas de morbimortalidad materna y perinatal se pueden predecir desde el primer trimestre. Y es cierto, la preeclampsia y la hemorragia posparto, en el caso de la preeclampsia se puede predecir en primer trimestre y hacia el final yo puedo también tener una idea de qué pacientes tienen riesgo de hemorragia posparto, que es la primera causa de muerte materna. Lo mismo pasa con parto prematuro, con diabetes, con bajo peso al nacer o restricción del crecimiento intrauterino, incluso ya para el parto, otra causa de morbimortalidad que es la desproporción cefalopélvica. Recordando que esto dentro del contexto del riesgo biopsicosocial que termina impactando en que las otras variables, digamos, se manifiesten más tempranamente si tengo un medio hostil, familiar, económico, como lo está pasando ahorita con la población migrante venezolana, donde su situación biopsicosocial, digamos, empeora todas las condiciones de las médicas que ellas tienen. Que es lo importante que si yo al estudiante de medicina, interno, médico rural, le enseño que yo puedo predecir este primer trimestre, que puedo intervenirlo, como todos conocemos, con medicamentos como el calcio y la aspirineta, y que logro incluso poder mejorar más del 50%, evitar más del 50% de estas patologías derivadas como son preeclampsia precoz, restricción del crecimiento, mortalidad perinatal. Pues obviamente, digamos que esto va a permitir que logremos impactar realmente en la mortalidad. Volviendo ya a los otros factores, tenemos un tamizaje integrado en el primer trimestre que tiene que ver básicamente con 3 puntos: los factores maternos, el Doppler de arterias uterinas y los biomarcadores. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En relación con los factores maternos, como ustedes lo ven ahí, la tasa de detección, vamos a ver que en todas lo que vamos a ver, la preeclampsia precoz se puede detectar más fácilmente. En este caso, por factores maternos, nos daría más o menos un 60% para preeclampsia precoz y para preeclampsia tardía 40%. Nos quedaríamos un poco cortos si únicamente tuviéramos factores maternos, pero igual es un buen principio para comenzar. Pero ¿cuáles factores maternos? Básicamente, las características maternas o su historia médica, incluso familiar, y muy importante, y es otra cosa que quiero rescatar hoy, la presión arterial media en primer trimestre, que es muy importante que vamos a ver dentro de todas las variables para poder identificar este riesgo. ¿Y de dónde han salido este tamizaje por características maternas e historia médica? Hay muchísimos estudios, como lo ven acá en esta publicación del 2015, que es clásica, en donde se han encontrado y de ahí han salido todas las tablas de evaluación de riesgo para establecer cuáles factores son más asociados a una preeclampsia en relación con la raza, el índice de masa corporal, el peso, patologías asociadas con hipertensión crónica. Aquí vemos todas fácilmente con una estadísticamente significativos en relación con el riesgo, la situación que presentamos en pacientes que son todas primigestantes, historia familiar de preeclampsia. De todos estos trabajos o fertilización in vitro, de todos estos trabajos es que han salido las variables que usamos para, desde el punto de vista epidemiológico para buscar este riesgo. Y hemos terminado concluyendo que hay cosas muy importantes que se asocian a este tipo de preeclampsia precoz principalmente, como el antecedente de preeclampsia previa, la presencia de una patología que se asocia muy frecuentemente a preeclampsia precoz, que es el síndrome de cuerpos antifosfolípidos, la diabetes, la obesidad, la primipaternidad, el embarazo gemelar, la edad, enfermedades autoinmunes, como estamos viendo acá. Y lo importante es que entre más temprano se presente la preeclampsia, pues hay mayor riesgo de recurrencia. Y de estos artículos es que han salido todas las tablas que conocemos de criterios mayores y menores, como por ejemplo las de las guías NICE, de donde la guía colombiana del 2013 adopta estos criterios que son los que tenemos actualmente en la guía colombiana, donde hablamos de criterios mayores, que ustedes ya conocen, y criterios menores, y nos dice si con un criterio mayor inicie la intervención, que es aspirineta y calcio, o si tiene 2 criterios menores, o más de 2, o uno mayor y uno menor. De ahí sale la recomendación de la guía colombiana que tenemos actualmente, o por ejemplo tenemos aquí los parámetros que usan en Estados Unidos en relación con los factores de riesgo, en donde yo resalto aquí las cosas que me parecen importantes y por eso estoy trabajando más con estos ítems, que es tomar el embarazo gemelar no como un factor de riesgo moderado, sino de riesgo alto. Y claro, recuerden que el embarazo gemelar tenemos una placenta mucho más grande, con mayor superficie de contacto placentario entre la madre y el feto, y eso explicaría por qué hay mayor riesgo de preeclampsia, y donde ya no toma como índice de masa corporal 35, como en la guía que tenemos aquí colombiana, sino 30,
Le da también mucha importancia a factores sociodemográficos, como en el caso de la raza negra, que sabemos que se asocia frecuentemente a preeclampsia, agrega esos factores, no tiene en cuenta la edad mayor de 40, sino mayor de 35, y algo muy importante, tiene en cuenta estos antecedentes obstétricos, como en la historia personal de hijos con bajo peso para la edad gestacional, hijos anteriores, o con eventos adversos en el embarazo, donde podríamos incluir, por ejemplo, ahí el síndrome de fuga capilar. Y tiene en cuenta, y es importante recordar que las únicas pacientes que tienen bajo riesgo de preeclampsia son aquellas que han tenido ya un embarazo no complicado, con un embarazo a término en buenas condiciones, que nos está diciendo que esa paciente sí tiene una adecuada tolerancia inmunológica a esos tejidos cuando se enfrenta a ese reto inmunológico del embarazo y la placenta. El problema en este tipo si tenemos en cuenta este tipo de factores, es que la tasa de detección puede ser muy alta, pero realmente la especificidad no es muy alta en estos casos. Hay otras guías también importantes, como en el caso de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo, que también nos dan una guía en relación con la intervención con ASA y calcio en este grupo de pacientes. Y ellos sí tienen en cuenta dentro de su guía, hablan de la primipaternidad. Recordemos que frecuentemente encontramos pacientes que han tenido eventos obstétricos, les ha ido muy bien en su embarazo anterior, pero cuando cambian de pareja, como hay cambios en los antígenos paternos, vuelven a ser primigestantes inmunológicas, y hemos notado que en esas pacientes es cuando se puede desarrollar ya un trastorno hipertensivo en ese grupo de pacientes, y esto lo tienen en cuenta en esta guía en relación con la primipaternidad. Eso en cuanto a factores que tienen que ver con historia médica. Y la otra parte que dijimos que era la presión arterial media, se ha establecido que ciertas presiones en primer trimestre, recuerden que hay cambios fisiológicos del embarazo, donde tenemos que la tensión en la primera mitad, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, tiene un descenso fisiológico por todos los cambios hemodinámicos que hay en la gestante. Y cuando no vemos ese cambio hemodinámico, y vemos desde el primer trimestre tensiones un poco inusuales, que a veces en ronda decimos que pareciera una hipertensión crónica, con tensiones mayores iguales a 130-80, que llaman la atención, más o menos da una media de 95, termina siendo un factor de riesgo importante para preeclampsia. Y al agregar estos factores, pues agregaríamos un poco al 60% la detección de preeclampsia precoz y preeclampsia tardía un 40%. En cuanto a la tensión arterial media, también, y el doctor Herrera también lo comentamos en alguna de las reuniones que hemos tenido, sobre todo en la tensión diastólica, la que es muy importante. La tensión diastólica de 80 en primer y segundo trimestre es un poco exótica, no se espera que se encuentre en una gestante en el primer y segundo trimestre sobre todo, y pareciera que es un factor de riesgo importante junto con la tensión arterial media. En la segunda parte del tamizaje integrado, pues integraríamos lo que son el Doppler de las arterias uterinas, que es un estudio que tenemos fácilmente al acceso nosotros en nuestro medio. Entonces hay que aprender a utilizarlo, hay que aprovecharlo al máximo, porque imagínense lo importante que es que tú tengas una paciente en primer trimestre y con tus ojos, con un examen tan sencillo como es un Doppler de arterias uterinas, uno pueda ver a través de la onda de la uterina qué tanto flujo le está entrando a la placenta. Es que eso es algo muy, muy interesante. Y yo puedo mirar si en ese momento no hay un flujo adecuado, o al contrario, un flujo excelente, y predecir qué va a pasar con esa paciente con un examen que es de fácil realización y que tenemos en nuestro medio, y con el cual podríamos aumentar esa predicción de preeclampsia precoz al 70%, no tanto a la preeclampsia tardía como les había dicho anteriormente. Recordemos que entre las arterias uterinas, pues en el proceso de placentación, encontramos, esto sería lo que encontramos en una paciente no gestante. Apaguemos los micrófonos, por favor, apaguemos los micrófonos. Apaguemos los micrófonos, revisemos, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y esto empieza a ocurrir desde el primer trimestre del embarazo. Vemos que hay un cambio a nivel de esta onda de la arteria uterina, porque hay una disminución en las resistencias con el fin de aumentar el flujo para poder soportar las necesidades metabólicas del feto en crecimiento, y esto es lo que esperamos en una gestante normal, y que es lo que no se da en una paciente que no tuvo esa placentación adecuada y que va a terminar en una preeclampsia precoz, en una restricción. Incluso miren que los porcentajes es que yo encuentro alteración de las uterinas en un 95% de las preeclampsias precoces.
y en un 95 casi por ciento de la restricción del crecimiento intrauterino cuando lo detecto antes de la semana 34. ¿Por qué ocurre esto? Porque no hay dilatación de las arterias espirales, no hay pérdida de esa capacidad vasoactiva y hay una invasión trofoblástica inadecuada. Y eso lo puedo ver fácilmente en un examen que tenemos en nuestro medio y que tenemos que utilizar. Y vamos a ver en qué grupo de pacientes. Y en esta gráfica también vemos que es muy importante para preeclampsia precoz. Miren que las uterinas en primer trimestre predicen el 60% de las pacientes que van a hacer preeclampsia por debajo de la 32 y hasta el 86% de las que van a hacer preeclampsia antes de la 32. Si persiste en el segundo trimestre, me devuelvo acá, si persisten alteradas en segundo trimestre, hasta el 86%, miren que concatenan con los datos anteriores. Y sí, hay muchos estudios que han demostrado que las uterinas alteradas están al nivel de una hipertensa crónica que tiene riesgo aumentado de preeclampsia o de una paciente con una enfermedad autoinmune. O sea, prácticamente yo diría que es un criterio mayor que hay que empezar a pensar en incluir en nuestras variables cuando analicemos una paciente que nos llega en primer trimestre. Y por último, estarían los biomarcadores, que es, digamos, lo nuevo que ha aparecido en los últimos años y que nos van a aumentar la tasa de detección al 90% para preeclampsia precoz, pero no nos sirve mucho para preeclampsia tardía, volvemos a la misma, y de los cuales de todos los biomarcadores que se conocen, definitivamente el que vamos a ver más adelante tiene peso desde el punto de vista de predecir, sería el factor de crecimiento placentario, no así los otros que no sirven para predicción en primer trimestre. Y pues esto viene de todo lo que vemos que se presenta en relación con el daño endotelial, donde aumentan estos factores angiogénicos y antiangiogénicos, donde tenemos los factores antiangiogénicos que están aumentados en relación con los angiogénicos y pues claramente esto produce una enfermedad placentaria que se caracteriza por preeclampsia, restricción, lo más grave que puede pasarle a una paciente terminar en un abrupcio y en un óbito fetal. Encontré en la página de la Fetal Medicine Foundation, encontré esta tabla que me parece muy importante y que yo quería mirar ellos qué decían en relación con la predicción con uterinas. Y miren esto tan interesante, nos dicen ellos, por factores maternos 53% para preeclampsia precoz, por estos individuales serían estos. Si yo agrego la presión arterial media y las uterinas, puedo encontrar por lo menos el 83% de las preeclampsias precoces, eso es importante, así no tuviera unos biomarcadores. Y si yo juego incluso con biomarcadores hasta el 90%. Y miren que aquí el importante es el factor de crecimiento placentario. Estoy hablando de predicción en primer trimestre, no ya de diagnóstico en tercer trimestre, donde juega muy importante ya el ratio entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Y eso también lo tienen acá en el grupo de Barcelona, la tasa de detección cómo va aumentando entre más variables vaya agregando en relación con factores médicos. Y miren cómo podríamos, en relación con el uso de la presión arterial media de las uterinas hasta una detección del 80%, que es lo mismo que estamos haciendo en predicción de cromosomopatías. Estamos trabajando nosotros con translucencia nucal más los otros marcadores y estamos más o menos sobre el 80% de predicción y se agrega un 10% cuando uno usa biomarcadores que a veces no son de tan fácil acceso en nuestro medio. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en los países con limitación de recursos como Latinoamérica, donde no tenemos, y ya estuve averiguando, en Cali no tienen factor de crecimiento placentario, no lo están haciendo ni siquiera en Imbanaco ni en el Valle del Lili, probablemente en Bogotá en algunas partes lo estén haciendo, tiene un costo, más o menos una prueba de factor de crecimiento placentario de unos 200.000 pesos. A veces no es fácil, digamos, me parece que es quizá más importante en el contexto de diagnóstico de preeclampsia ya cuando llega la paciente con el trastorno hipertensivo y trabajar con el ratio sí tiene, de hecho ya está en algunas guías de manejo de pacientes con preeclampsia. Entonces la pregunta es si no tenemos ese factor de crecimiento placentario que vale 200.000 pesos que tenemos. Y encontré este artículo del grupo de Nicolaides en donde participó la doctora Dayana Gallo, que la conocemos, una colega nuestra muy filosa, muy juiciosa, caleña, que está en el grupo del doctor Nicolaides, y propusieron este modelo contingente, que es el que deberíamos usar donde no tenemos acceso a los factores, a los biomarcadores como el factor de crecimiento placentario. ¿Y ellos qué dicen? Ellos exploran a través de este artículo la posibilidad de llevar a cabo un tamizaje para preeclampsia pretérmino, llaman ellos, que es la menor de 37 semanas,
basado básicamente en lo que tenemos en nuestro medio, factores maternos y presión arterial media en el primer trimestre, reservando la valoración del Doppler de uterinas y la medición del factor de crecimiento placentario solo para un subgrupo de la población seleccionada sobre la base de un riesgo intermedio. Ellos tomaron un grupo importante de pacientes, como ven ustedes, a las cuales hicieron diferentes mediciones. Es un estudio prospectivo, buscando resultados maternos adversos en instantes en control prenatal de rutina en primer y segundo trimestre, y mediante el famoso teorema de Bayes, que básicamente es establecer un riesgo de base en la paciente con sus factores maternos y ir mirando cómo mejora o empeora ese riesgo cuando hacemos el resto de mediciones. Estamos hablando de presión arterial media o uterinas que tenemos en nuestro medio, y encontramos tres opciones, o una paciente con un tamizaje positivo, o sea, definitivamente con alto riesgo, que ellos dicen que estaría alrededor del 2%, a la cual no tendríamos que hacerle más cosas, sino directamente iniciar la intervención. Unas pacientes definitivamente con bajo riesgo, negativo, que serían, Alexander, cierra tu cámara, por favor. Sería el tamizaje del más o menos 68% de las pacientes, y un grupo de riesgo intermedio, que sería más o menos el 30%, al cual le aplicaríamos las otras dos pruebas, una o las otras dos pruebas, para poder detectar si esa paciente queda en el grupo de alto riesgo o queda en el grupo de bajo riesgo. Y trayéndolo como a términos más sencillos ya en nuestro medio, sería hacer un tamizaje inicial en la primera por factores médicos maternos e historia y presión arterial media. Si definitivamente el riesgo es bajo, aquí no estamos hablando de riesgo bajo, paciente multigestante con un evento obstétrico normal anterior, con un hijo de peso adecuado, con la misma pareja sin condiciones médicas, no tenemos que hacerle nada, ni hacerle uterina, ni nada, no tendría razón de hacerse ni gastar ese recurso inoficiosamente. Ahí también detectaríamos a una paciente de alto riesgo de entrada, con esos factores médicos, con una tensión arterial media elevada, que ellos calculan el riesgo menor de 1 en 150 mujeres, a las cuales no le haríamos nada más, sino directamente la intervención con aspirineta, sin necesidad de hacerle más, porque ya es de alto riesgo, no me necesitaría hacerle más cosas. Y las de riesgo intermedio, a las cuales les podríamos ya ofrecer el Doppler de arterias uterinas, y si tuviéramos el factor de crecimiento placentario. Y en estas, si el riesgo sale bajo, pues no haríamos nada más, quedarían en bajo riesgo, y si sale alto, pues iniciamos la intervención, y esas pacientes son las que pues vamos a hacer el seguimiento, vamos a ver cómo lo haríamos. En este modelo contingente que ellos hacen de esta manera, más o menos la tasa de detección cuando se hace el primer tamizaje es de 71%, y si volvemos y revaloramos estos factores en el segundo trimestre, o sea, en la ecografía de detalle anatómico en la semana 20-24, podemos lograr una detección del 80-84%, o sea que sin necesidad de tener factores angiogénicos que en nuestro medio no los tenemos en este momento. Entonces, la conclusión de este estudio, pues es lo que hemos visto, que podemos lograr unas tasas de detección importantes con estos factores, con esto que tenemos a mano, con este doble tamizaje, ir descantando las de bajo riesgo, alto riesgo, y trabajar con las de riesgo intermedio, a las cuales les hacemos una intervención con ASA, idealmente antes de la semana 16, y esto definitivamente mejora algo que yo le digo mucho a los alumnos, que es la costo-efectividad, que es que cuando yo pido un examen tiene que tener una razón de ser, un costo-beneficio, y no que yo pida sencillamente por pedir. Por ejemplo, en una paciente que tuvo un bebé de peso adecuado, sin preeclampsia, sin factores médicos, en quienes no necesitamos hacer una uterina ni nada, porque no, claramente el riesgo sería bajo. Entonces tenemos solucionado un poquito lo de preeclampsia temprana, pero ¿qué hacemos para preeclampsia tardía? Y ahí viene la otra pregunta. Miren que en preeclampsia tardía la predicción sigue siendo muy baja. Y aquí les traigo dos puntos claves que aprendí del modelo biopsicosocial. Cuando yo hacía consulta en Comeva, cuando la paciente empezaba a subir mucho de peso, el sistema empezaba y generaba estas curvas, porque las curvas las generan automáticamente, así salían las curvas. Me decía el sistema en Comeva, ojo, riesgo de preeclampsia, empiece a vigilar, tome tensión arterial, haga seguimiento, remita al especialista, y ahí aprendí de las famosas metas de ganancia de peso y el famoso síndrome de fuga capilar. Y es lo que yo quiero volver a poner de moda, lo que les digo, volver a lo antiguo, que hay que retomar esos conceptos antiguos. El edema es sinónimo de preeclampsia hasta que no se demuestre lo contrario. Definitivamente, y miremoslo, cuando lleguen nuestros pacientes a urgencias,
realmente, y vamos a ver cómo se comporta un poco diferente en preeclampsias precoces y tardías. Lo que hacemos en precontrol prenatal, y nos lo enseña el modelo biopsicosocial, es que debemos establecer en la primera consulta de control prenatal unas metas de ganancia de peso. En la obesa ya sabemos que son 6 a 7 kilos, en una paciente de peso normal 10 a 13 kilos, y con base en esas metas en cada control prenatal yo miro qué está pasando. Y definitivamente lo que uno observa, yo diría que en el 90% de los casos, y vamos a cuantificarlo cuando hagamos el estudio con Claudia, también lo vamos a tener en cuenta, es que el signo patognomónico es este síndrome de fuga capilar. Las pacientes empiezan a ganar excesivamente peso y la regañan porque les dicen que es que comen mucho, que no están haciendo dieta, que tienen diabetes, la regañan y realmente ellas no están gordas, están hinchadas. Tienen síndrome de fuga capilar muchas de ellas, y lo sabemos porque muchas de ellas a la semana de haber tenido su bebé han perdido 10, 15 kilos, que era básicamente puro edema. Obviamente el peso se comporta un poquito en la preeclampsia precoz diferente a la preeclampsia tardía. Recuerden que en preeclampsia precoz el mayor número de pacientes son pacientes con índice de masa corporal bajo, entonces ganan poco peso muchas veces, o es normal, y hacen una ganancia aguda cuando va a aparecer la preeclampsia, mientras que lo que vemos en preeclampsia tardía, con pacientes con síndrome metabólico, es que comienzan con índice de masa corporal aumentado y la ganancia de peso siempre está por fuera de metas desde muy temprano, pero afortunadamente terminan haciendo preeclampsia tardía. Entonces, es retomar estos conceptos de lo diario, de la ganancia de peso, que son valiosos y que nos permitirían detectar estas pacientes. ¿Qué otro concepto tendríamos ahí? El ácido úrico. Y yo lo he revisado en las guías, y en todas las guías aparece el ácido úrico, ya no como un factor para hablar de preeclampsia severa, sino como un factor predictor de preeclampsia. El ácido úrico es un producto final del metabolismo de las purinas y es un marcador de estrés oxidativo, por lo cual se eleva en situaciones donde hay alteración endotelial, como por ejemplo la preeclampsia, que es una enfermedad endotelial. Y obviamente aumenta la preeclampsia, aparte porque hay esa disfunción, ese daño endotelial que se produce en preeclampsia, aparte porque hay una disfunción, una afectación renal, hay disminución de la tasa de filtración glomerular, aumento en la reabsorción y disminución en la secreción, por lo cual es raro que ustedes vean una paciente con preeclampsia que no tenga el ácido úrico elevado, incluso 1 o 2 meses antes de que aparezca la preeclampsia. Entonces, es bien importante retomar este concepto, definitivamente, y conocemos de muchos estudios que las pacientes con preeclampsia e hiperuricemia desarrollan formas más severas de preeclampsia. Aquí están los valores más o menos normales, y vemos cómo en preeclampsia siempre el ácido úrico la mayoría de las veces está por encima de los valores que se esperan en la población normal. En general, por encima de 4, 5 y 5 ya empieza uno a pensar que hay un daño endotelial y que algo está pasando, y sería una buena manera de predecir esas tardías. Ahora hagamos un ejercicio de cálculo de riesgo ya para ir terminando. Estamos usando, lo que yo uso para cálculo de riesgo es el Fetal Medicine, que tiene calculadoras para todas las patologías, para parto prematuro, para trisomías, para preeclampsia, y es muy fácil de usar, es de acceso gratuito. Nos permite hacer el cálculo de riesgo en todos los trimestres. Quizá pues el momento más importante sería en el primer trimestre, porque lo demás es de vigilancia, y tiene en cuenta estas variables que son las mismas que tenemos en cuenta en las otras guías de EICO y el Ministerio de aquí de Colombia, de la guía, que son básicamente el peso, el índice de masa corporal, la raza, si fuma o no fuma, el antecedente familiar de preeclampsia, si es método de fertilización in vitro, es en un embarazo espontáneo, natural, o la presencia de historia médica nos permite hacer esta lista de chequeo, y si es o no primigestante. Ojo con las primigestantes inmunológicas. Y habla de nulípara cuando no han tenido un embarazo mayor de 24. Es decir, si yo tuve un aborto y tengo ahora un embarazo, si no hubo un embarazo mayor de 24, no se considera factor protector. O sea que el aborto seguiríamos como si fueran unas primigestantes en ese caso. Y tiene en cuenta la tensión arterial media. Ahí se propone, y lo proponen en todas las guías, que son 2 mediciones de cada brazo, derecho e izquierdo, 4 mediciones, y se saca el promedio. Digamos, en este caso, una tensión normal en esta paciente nos da un promedio de media de 83, y aquí, si no tenemos biomarcadores, que usualmente no los tenemos, nos calcula el riesgo. Miremos, por ejemplo, esta paciente, cómo nos quedó, una paciente de índice de masa corporal normal, joven, con una presión arterial media normal, nos establece el riesgo, con presión arterial médica en uterinas, más o menos de 1 en 370, diría que es de bajo riesgo. Es una calculadora muy fácil de usar, la podemos usar.
Y miren qué pasa cuando le pongo una tensión arterial media a esta paciente de 130/80, o sea, le subo la media por encima de 95, miren que termina siendo un factor de alto riesgo, 96 sería la media, y cuando termino el cálculo, miren que termina en alto riesgo. 1 en 104, dijimos que el punto de corte es 150, alto riesgo de preeclampsia antes de las 37 semanas. Y miremos si tengo la tensión arterial normal, pero tengo unas uterinas alteradas. Aquí le puse un promedio de 2,6, serían alteradas para esa edad gestacional. Inmediatamente se incrementa el riesgo para preeclampsia. Es decir, que la... Luz Dari, no se te está escuchando. Aló, ¿ahí me escuchan? Aló. ¿Me escuchan ahí? Un poquito mejor, pero es que se está escuchando todo entrecortado. Listo, ya voy terminando. Bueno, acá hay un modelo que también parte de este principio, que es el de la fetal medicine. También tienen en cuenta, ellos evalúan en segundo trimestre, en tercer trimestre, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que haríamos es lo que hemos comentado, iniciar la aspirineta, la intervención en las pacientes con alto riesgo que detectamos en primer trimestre, la revaloramos en segundo trimestre como proponen ellos acá, que hacen revaloración en cada trimestre, y es lo que vamos a hacer en el trabajo de Claudia. La revaloramos con las uterinas alteradas, y si definitivamente esas uterinas están alteradas, que sería este grupo acá, son pacientes que si en segundo trimestre persisten las uterinas alteradas, van a terminar en preeclampsia precoz y en restricción del crecimiento. Y deben estar en seguimiento en una unidad de alto riesgo porque son las que se van a complicar. Y como dijimos, y le escuché al profesor Herrera, él nos estuvo acompañando en una charla con los internos del modelo biopsicosocial en uno de los talleres, nos estuvo acompañando la semana antepasada. Lo importante en preeclampsia es lograr detectar la paciente temprano para que llegue caminando y no llegue convulsionando. Entonces, la importancia de la predicción y el seguimiento, y de que esté en unas manos, en un seguimiento por el especialista, con todas las de la ley, es que detectemos antes de que se complique, que la paciente llegue caminando y no nos llegue convulsionando con un SB, con una eclampsia o con un gel, y que se nos pueda morir. De tal modo que lo que proponemos, lo que yo pienso con lo que hemos visto, es que definitivamente la presión media se comporta como una hipertensa crónica. Cuando la tengo por encima de 95 debería ser un criterio mayor. Lo mismo el Doppler de arterias uterinas alterado. Y tener en cuenta el síndrome de fuga capilar y la restricción también como factores importantes dentro de esos factores. En prevención conocemos la utilidad de la aspirineta, claramente, para todas las variables de preeclampsia, restricción, preeclampsia severa. Las dosis, conocemos muchos estudios, desde 75, 80, 100, 150. La conclusión de los últimos artículos es que la dosis mínima debe ser 100 y que en pacientes con alto índice de masa corporal debe ser mínimo 150, que no debemos usar, si le damos 150 a la paciente, la debe partir, desechar esa media y tomarse la 1,5, pero no reutilizarla al día siguiente porque la aspirina se oxida y no serviría, y que debe ser antes de la semana 16 idealmente. Aquí para comentarles el estudio ASPRE, que lo conocemos todos, en relación con los resultados con el uso de aspirineta de 150, que lograron disminuir el riesgo de preeclampsia menor de 37 semanas, básicamente, no así de la menor de 34. Eso fue uno de los hallazgos del ASPRE. Y básicamente lo que quiero dejar como nota importante: hay que identificar los factores de riesgo, sería la prevención primaria. Hay que iniciar intervención, que sería y seguimiento adecuado, que sería la prevención secundaria. Y hay que hacer prevención terciaria, detectando tempranamente la complicación y haciendo el manejo adecuado y desembarazando a la paciente. Aquí les dejo, la presentación se las voy a dejar en el aula virtual, donde están todas las conclusiones que les comentaba en relación con el uso de la presión arterial media. Y la conclusión es, muchachos, toda paciente que tenga un factor de riesgo intermedio en el primer trimestre, ya sea que hagamos el cálculo por la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, ya sea que lo hagamos por las que nos da la guía del ministerio, la guía de EICO, que me parece más completa, toda paciente, sobre todo primigestante con un factor de riesgo moderado, deberíamos hacerle presión arterial media y deberíamos hacerle Doppler de arterias uterinas, porque ahí vamos a captar la paciente que definitivamente se nos va a complicar con preeclampsia precoz y preeclampsia tardía. Y aquí, para terminar la historia de Milagros, aquí ven a Milagros, 540 gramos, 26 semanas, restricción. Milagros está viva, Milagros acaba de cumplir 2 añitos,
pero es un milagro porque realmente no les va bien así de bien a los otros niños que nacen tan prematuros y muchos que han muerto, igual muchas mamitas, por lo cual debemos seguir trabajando en prevención y predicción de preeclampsia. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta aquí antes de que nos dirija las palabras el doctor Herrera? ¿Alguna pregunta, queridos colegas y estudiantes? O aprovechamos también al doctor Herrera luego. Ah, el doctor Herrera. Vamos a dar la palabra. Doctor Herrera, bienvenido, le doy la palabra. Doctor Herrera, no le escuchamos. Quite el micrófono, doctor Herrera. Listo. Listo. ¿Ahí sí? Sí, ya. Listo, doctor. Bueno, muy bien. Como les decía inicialmente, muy complacido de estar con ustedes y realmente con una alegría inmensa de que usted tiene incorporado en su disco duro básicamente lo que es la prevención, los niveles de prevención en la parte materno-perinatal. Yo siempre le digo a mis estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, de que a nosotros en el pregrado de medicina nos inculcan y nos enseñan muy bien la prevención terciaria, o sea, lo que es el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos hemos educado, la educación médica está basada en el paciente hospitalizado, básicamente en las áreas clínicas, y obviamente eso es muy importante. Pero estos pacientes cuando llegan al hospital, cuando tienen una patología como la preeclampsia, definitivamente ya han pasado por 5 fases de la historia natural de la enfermedad, de la preeclampsia. Entonces, definitivamente, la doctora nos ha mostrado de una manera muy importante en lo que es la prevención primaria, secundaria, y básicamente, pues esto es bastante importante. De resaltar, cuando se creó este modelo biopsicosocial, que eso fue alrededor de 1993, nosotros, y eso está publicado, yo recuerdo un profesor que me decía que lo que se publica y lo que queda escrito, luego no se puede desmentir, porque está escrito, queda escrito y ahí está escrito. Entonces, en esa época hablábamos de algo que la doctora comentó que es muy importante, que es el ácido úrico. Si la doctora recuerda, cuando hacíamos las capacitaciones acá en Comeva, básicamente hablábamos del ácido úrico como un elemento, digamos, de identificación del riesgo, teniendo en cuenta de que por la hipervolemia fisiológica las concentraciones de ácido úrico deben ser más bajas. Entonces, tener un ácido úrico alto, así como la doctora lo ha mostrado muy bien con la presión arterial media, el ácido úrico normalmente al principio del embarazo, sobre todo en el segundo trimestre, debe estar bajo. Y lo otro que insistíamos mucho era en el incremento de este ácido úrico, o sea, comparar el ácido úrico del segundo trimestre versus el tercer trimestre, cuando hay un incremento que lo fisiológico es lo contrario, obviamente ese es un indicador muy importante del riesgo. Lo otro, lo insistíamos, la doctora de pronto recuerda acerca del hematocrito, o sea, un hematocrito que en vez de mantenerse estable o muchas veces, como es lo que vemos en la clínica, que vaya disminuyendo con el transcurso del embarazo, un incremento del hematocrito nos está hablando de hemoconcentración, que es parte de la fisiopatología, de la preeclampsia. Entonces, en conclusión, pues felicito a la doctora por esta, digamos, presentación y digamos, este enfoque. Simplemente quería resaltar 2 cosas. Yo recuerdo mucho a la capacitación que hicimos en Santander, en Bucaramanga, con la Secretaría Departamental de Salud de Santander. Recuerdo mucho al cual asistieron el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la UIS, o sea, ustedes, y el Departamento de Pediatría. Recuerdo mucho cómo en la evaluación, digamos, epidemiológica de los resultados materno-perinatales había un factor que en esa época no se le había parado muchas bolas y era la macrosomía fetal. Me impresionó que el porcentaje de macrosomía fetal en Santander era bien diferente al resto del país. Y vi con mucha complacencia un año después cómo este indicador había mejorado.
Y era porque definitivamente se había mejorado la identificación del riesgo, se había mejorado, digamos, la vigilancia y la intervención de estos factores que llevan a macrosomía fetal, pues a la cabeza la diabetes gestacional. Entonces, desde ahí, de ese primer contacto con el Departamento de Ginecología y Obstetricia de la UIS, vi que realmente no solamente hay mucha inquietud en los científicos, sino que realmente intervinieron un factor de riesgo y hubo un cambio en un año, que eso lo ve uno en la salud pública a través de los 5 o 10 años para adelante. Entonces, eso me motiva mucho. Entonces, doctora, cuando usted me contactó, pues me pareció muy interesante. Lo otro que quería comentar es que en el modelo biopsicosocial, desde que se creó, se hablaba mucho de la presión arterial media, tal vez usted lo recuerda. En esa época, Einstein decía de que la gran verdad de hoy puede ser la gran mentira de mañana, o al revés, la gran mentira de hoy, la gran verdad. Porque la ciencia es así, la ciencia es dinámica, gracias a Dios, y la ciencia va demostrando cosas o va desvirtuando otras cosas. Y definitivamente, si lo vemos desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico, la presión arterial debe tener un componente fisiológico de reducción. Y lo que vemos, lo que yo vi muchos años en los comités de vigilancia y mortalidad materna, que debo confesarlo, doctora, no volví, porque me dolía ver cómo en los comités de vigilancia y mortalidad materna en todo el país, siempre el ministerio, la secretaría me invitaban, en esa época nunca más quise volver, porque siempre veía ese factor de riesgo, mujeres jóvenes, delgadas, como usted lo explicó magistralmente, delgadas, jóvenes, profesionales, muchas de ellas con preeclampsias, teóricamente, entre comillas, no prevenible. Y el concepto del comité de vigilancia era que era una mortalidad no evitable. El 100% de ellas, todo. Pues resulta, usted lo dijo claramente y de una manera magistral, cómo la disfunción endotelial es la base de todo esto. Y eso está demostrado como la cuarta fase de la historia natural de la preeclampsia. Entonces, es una cosa tan sencilla y es hacer seguimiento a ese comportamiento. En el control prenatal es muy difícil que uno tenga en la cabeza, tiene 120, 80, entonces esto no ha descendido, no. Pero si uno lleva una curva, así como usted lo vio en Comeo y lo hizo en su práctica clínica, y correlaciona ganancia de peso, ganancia de altura uterina y falta de descenso, definitivamente eso se correlaciona muy bien con ese riesgo y definitivamente alerta sobre todo al prestador del cuidado primario prenatal, que en Colombia son los médicos generales, ¿sí? Básicamente esta paciente debe ser referida, debe hacerse una intervención temprana. Básicamente esa era mi intervención, doctora, y felicitarle, estoy muy contento de que realmente usted haya retomado todos estos temas, porque realmente esos son esa es la diferencia, ¿no? Entre José Martí, que es el gran filósofo de la Revolución Cubana, y que conste, yo no soy socialista, ni mucho menos, pero José Martí es conocido como un revolucionario, pero José Martí más que revolucionario era un filósofo, y él decía algo que a mí me marcó, alguna vez leyendo sus escritos como filósofo, y es que en salud, ¿no?, lo más importante es ver antes y no después. O sea, verlo en el control prenatal y no verlo en el COVID. Que eso fue lo que a mí me marcó y realmente nosotros como educadores médicos que tenemos esta responsabilidad enorme de formar a nuestros médicos, que son los que van a atender a nuestra población, pues es muy importante. Ese era mi comentario, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Herrera, por acompañarnos. Muy feliz, muy orgullosa de tenerlo acá. Si alguno tiene alguna pregunta, Jacqueline, no sé, alguna intervención, alguien que quiera. Sí, Luzari. Sí, Alexander. Buenos días. Bueno, pues, lo mismo, felicitarte pues, por la excelente revisión y por todo el trabajo que has realizado en aras de que se haga una prevención temprana pues, en esta patología que ya conocemos cuáles son los enlaces. Acércate más al micrófono. Mientras algunas pacientes nos ingresan tardíamente pues a la consulta y ya han superado ese límite de 16 semanas, que es donde vemos que claramente existe el beneficio en el uso de la prevención con azoxastrobina salicílica. ¿Existe algún beneficio en iniciarlo después? ¿Todavía hay algo de beneficios que podamos brindarle a las pacientes después de la semana 16? Es una pregunta súper interesante. Estuve revisando las guías en estos días que estaba preparando la charla. ACOG
yo diría que es un poquito exagerado, dice que podemos iniciar aspirineta hasta la 28, definitivamente la evidencia no da para eso, es muy tarde y de hecho se ha asociado incluso a riesgo de abruptos si comenzamos muy tarde la aspirineta, entonces definitivamente 28 no es. Vi algunos artículos en donde proponían que podríamos llegar tal vez hasta la semana 20, diría que 22. Y es que me ha pasado, o sea, como experiencia personal, yo en mi consultorio a todas las pacientes les hago uterinas porque me he sensibilizado mucho con este tema y me llegan pacientes que no hicieron tamizaje, pero que hicieron detalle anatómico y yo les hago las uterinas si están alteradas y digo, Dios mío, ¿qué hago? Tengo 20, 21 semanas, 22, ¿me quedo quieta o intento algo? Al comienzo no hacía nada, pero luego dije, pues miremos, hay un artículo que dice que de pronto a la 22 algo sirve. Y oh, sorpresa que he visto que en el siguiente control, unas poquitas, que es lo que vamos a cuantificar en el proyecto con Claudia, han mejorado de la 22 a la siguiente toma o a la 28, aunque igual el riesgo existe. De hecho, les cuento que lo que revisé también en un artículo que encontré recientemente parecido a lo que vamos a hacer con Claudia, dice que las pacientes que tienen uterinas alteradas en primer trimestre ya están tocadas, o sea, eso no es lo normal. Lo fisiológico en la paciente que le va a ir bien es que ya en primer trimestre la uterina esté con el primer cambio de la primera oleada de la placentación y que si no es así, esta paciente queda marcada para un riesgo de preeclampsia, que claro, va a ser inferior a la que persiste con las uterinas alteradas en la semana 22, o iba a ser inferior a la que persiste a lo largo del embarazo y va a terminar haciendo preeclampsia. O sea, lo que yo entendí de todo lo que leí es que las uterinas de la paciente que le va a ir bien deberían ser normales desde la primera toma de las uterinas en el primer trimestre. Y que si no es así, algo ya hay. De hecho, les cuento, de lo poco que he ido aprendiendo a lo largo, las que me llegan así como con 22 semanas que persisten uterinas alteradas, antes no les hacía estudio de trombofilias, ahora digo, pues hagamos el estudio de trombofilias, porque si esta paciente le va a dar preeclampsia precoz, está tan mala placentación, hagámosle algo a ver si nos es candidata a colocarle enoxaparina, si le encuentro un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y no hacer el estudio en el puerperio como lo hacemos ahora. Entonces, fíjense que son cositas que uno va leyendo y va revisando y pues que justamente es como el origen del proyecto de investigación. ¿Alguien más quería participar? Veo una manito levantada. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna duda, mis colegas? Luz Dari, gracias. No, sí, no hay nadie más, que quería felicitarte por excelente revisión, por no olvidar las cosas básicas que no dependen de la tecnología y que los biomarcadores, aunque complementan nuestro trabajo, no son la base de nuestro trabajo y es muy importante rescatar que todo lo que hacemos y todos los aspectos deben considerarse en este abordaje preventivo. Al doctor Herrera por haber sido nuestro inspirador. Somos muchos sus seguidores y hemos trabajado todo el tiempo con la parte de prevención. Y solamente un comentario puntual sobre algo que también se está trabajando y que esperamos que a futuro dé resultados, que tú lo estás diciendo muy bien. En dos aspectos importantes, y es que con el de las pacientes tardías, la implementación de aspirina por encima de semana 20, a pesar de que los riesgos sean muy evidentes, no ha mostrado resultados, se aumentan las tasas de abrupcio, para que no nos volvamos como tan liberales en usar aspirina después de semana 20. Lamentablemente, habremos perdido una ventana maravillosa para reducir los riesgos. Y lo segundo son esas pacientes que tú estás contando, en las cuales persisten las uterinas positivas en semana 20, donde intervenciones que también se están probando, como el uso de pravastatina para reducir la aterosis aguda de las arterias uterinas, podría tener una cabida en el abordaje de estos casos. De modo que creo que es muy importante considerar que la paciente que no remodela uterinas, ese 10% que no vamos a ver que se beneficia, requiere una vigilancia muy estrecha y un trabajo en equipo para identificar oportunamente y aminorar el impacto que esto va a tener durante el embarazo. Gracias. La invitación a propósito de lo que dices, Mónica, para mis colegas que hacen... Bueno, no, Luz Dari, quería felicitarte. Quería felicitarte. Sí, cuéntame. Y darle las gracias al doctor Herrera por la compañía y también cuando me enteré que había acompañado también los internos. Muchísimas gracias. Y de verdad, felicitarte porque estás haciendo una labor grande con los estudiantes a
nivel de pregrado y de internado y con los residentes. Muchísimas gracias, Luz Dari. Esto hay que llevarlo a la UDES, hay que llevarlo a la UNAP. Muchas gracias, Luz. Importante. Excelente charla. De la UNAP, de la UDES, tenemos que llevar el modelo biopsicosocial para que le enseñemos a nuestros chicos lo que están aprendiendo los de la UIS. Y esperemos prontamente con el doctor Herrera lo logremos nuevamente poner de moda en Colombia, ya con nuevas estrategias, ¿vale? Y ahí va a estar la UIS presente en el renacimiento del modelo biopsicosocial. Muchas gracias a todos. Gracias, Luz. Excelente, excelente, gracias. Gracias, Luz. Un abrazo. Gracias, doctor Herrera. Gracias, Luzda. Chao. Gracias de nuevo, Luz Dari. Hasta luego. Excelente charla, Luz Dari. Gracias, Juanca. Gracias. ¿Alguien me dice cómo hago con la grabación? Ah, ya la encontré. Déjala,